Listo, grabando. Ok, muy bien. Bueno, cordial saludo estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Sean todos bienvenidos a este encuentro pedagógico CIPAS y nuestra primera sección de actividad intermedia de tarea 1, denominada Métodos para probar la validez de argumentos. Como siempre, a cargo de las tutoras Jaime Lorena Mezquita, quien es la profe que nos está acompañando en el chat, y de quien les habla Nini Joana Vargas. Como siempre, estamos aquí, los grupos de las dos tutoras, a hacer el encuentro de nuestros encuentros pedagógicos CIPAS. Bueno. Bueno, en nuestra unidad 1 tenemos objetivos a alcanzar, como son los objetivos generales que tenemos en toda nuestra unidad, que es desarrollar ejemplos completos de los ejercicios propuestos en la guía de actividades para tarea 1. Y ya en el desarrollo de nuestros objetivos específicos lo vamos a realizar directamente en el día de hoy, teniendo en cuenta que en esa sección pues se realizará el reconocimiento de algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural. Igualmente la elaboración de tablas de verdad. Para nuestro segundo objetivo específico va encaminado en desarrollar un ejemplo completo de ese ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. Es decir, que teniendo en cuenta que la guía de actividades a desarrollar de nuestra primera tarea consta de 4 ejercicios, hoy abordaremos la temática del ejercicio 1, proposiciones y tablas de verdad. En nuestra siguiente sección ya abarcaremos los siguientes 2 ejercicios, igualmente ya para nuestra tercera sección. La idea es que en cada encuentro pues revisemos y miremos la temática de esos ejercicios a los que estamos desarrollando. Bueno, estudiantes, la invitación ¿cuál es? Es que ustedes tengan en cuenta marica, que tenemos ahí en nuestra imagen, que es nuestra agenda del curso. Estoy cogiendo es para juntar para chicos, de por favor, son tan y amables. me hablan, ¿No? que tengo una cuota atrasada. Y yo, pero ¿cómo si yo pagué el 30 de agosto? O sea, se supone que la cuota de este mes la pagué el 31 de ¿me puede agosto. colaborar cerrando los Y me micrófonos? dijeron, no, Lorena, tienes el micrófono activo, por favor. Sí. Listo, ya quedó silenciado, pero recordemos que cuando ingresemos a la sala, a las reuniones, debemos de apagar los micrófonos, por favor. Es así, muy amable, profe Lorena. Entonces, estudiantes, les decía que la invitación es que tengan en cuenta la agenda del curso, que es lo que tenemos aquí en nuestra imagen, que nos indica las fechas de apertura y fechas de cierre de cada una de nuestras actividades. En este caso, empezamos con nuestro momento intermedio, como podemos observar aquí, en ese momento de la evaluación, momento intermedio. Ya el momento inicial fue lo que pasó en nuestra pretarea, que fue ese quiz inicial que hicimos, de esos presaberes que teníamos de conjuntos. Ahora nuestro nombre de la actividad, pues la unidad 1, que habla sobre fundamentos de lógica. Ese nombre de la actividad, que es de nuestra tarea 1, métodos para probar la validez de argumento. De igual manera nos dicen las actividades correspondientes o la descripción de esa actividad. Recordarles a ustedes que nuestras actividades del curso están basadas en tareas, ¿no? En tareas y son pues individuales. Ese tipo de actividades siempre son individual. Recordar que ustedes tienen que hacer su participación en el foro correspondiente a dicha unidad. Igualmente, el peso evaluativo para esta actividad son de 100 puntos. ¿Cuándo se aperturó esa actividad? Se aperturó el 5 de septiembre y cuando va a cerrar, cierra el 25 de septiembre. Es decir, que esta actividad nos queda todavía 17 días. Ese pantallazo fue tomado el día de ayer, pero para hoy serían 17 días que tenemos para la entrega de nuestra actividad. Actividad que nuestra guía de actividades nos dice que hay que hacer participación oportuna en nuestro foro. En este caso, nos dice también que es la fecha de entrega de la realimentación. ¿De quién? Del docente, el momento que comienza él a evaluar, ¿cierto? A poner sus notas en cada uno de sus trabajos. Se apertura desde el día después de la entrega de actividad, que sería el 26 de septiembre, y cerraría el 5 de octubre. Para cada momento, para cada actividad de entrega, está aquí muy bien distribuido lo que ustedes tienen que realizar. Fechas importantes que deben de tener igualmente en la parte final está la parte de colores que nos está indicando a nosotros que cuando ya está en verde, es decir que tenemos todavía
se encuentra habilitada la actividad. Cuando está amarillo indica que la actividad se cierra en menos de 7 días y cuando está en rojo pues nos está indicando que la actividad cierra en menos de 3 días y nos está haciendo la alerta. Entonces tenerla muy clara. Esta agenda del curso la encontramos por el entorno inicial. Es lo primero que vamos a encontrar al habilitar el entorno inicial. Entonces la invitación es que ustedes naveguen por ese aula, saquen esta agenda como le decíamos la semana pasada en ese CIPAS que hicimos de inducción de apertura de nuestro curso para que ustedes la tengan a la mano. Bueno, aquí está nuestra guía de actividades. Esta guía de actividades es muy importante que ustedes la tengan impresa, que la saquen, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ahí van a encontrar o van a tener más a la mano pues todo lo que ustedes van a desarrollar, el paso a paso, el punto a punto que le van a solicitar para el desarrollo de sus ejercicios. Les decía, nuestra guía de actividades está basada, ¿cierto?, en esos ejercicios que son 4 ejercicios a desarrollar, ¿sí? Esos 4 ejercicios, el estudiante debe seleccionar una letra. Cada grupo tiene 5 participantes, por lo tanto, tenemos 5 letras, 5 literales, ¿sí? Esas 5 letras corresponde a que cada estudiante va a escoger, ¿sí?, una letra especificando el desarrollo de sus ejercicios. Si él selecciona la letra A, es decir, que en el ejercicio 1 solucionará solamente los de la letra A. En el ejercicio 2, solamente los de la letra A. Ejercicio B, 3, la letra A, y hasta llegar al ejercicio 4 que sería y corresponde a su literal A, solamente al que escogió. Tener en cuenta, la guía lo dice muy claramente, deben de ustedes anunciar la letra seleccionada en el foro, es lo primero que tienen que hacer en ese momento, ¿sí? Dar en esa apertura del foro que ya está habilitado desde el lunes, está habilitado, ustedes indicar qué literal van a, ¿por qué? No pueden ustedes, 2 estudiantes tener el mismo literal, ¿sí? La selección que ustedes hagan corresponden o no deben de coincidir con otro compañero. Ejemplo, si María escogió la letra A y yo ingresé, obviamente Nini no puede escoger la letra A, Nini debe escoger B, puede escoger C, puede escoger D o puede escoger E si no están seleccionadas. Pero si yo ingresé y ya María y Juan, una tiene la letra A y el otro tiene la letra D, entonces yo tengo que revisar las otras letras que voy a seleccionar que no estén escogidas. Eso es lo puntual que nos indica el primer paso que yo debo de hacer con mi tarea 1 en la participación del foro. Debo de seleccionar mi letra, mi literal, a trabajar. Eso me indica que solamente desarrollaré los ejercicios correspondientes a esa letra. No es que, profe, yo tengo que solucionar toda la guía completa, no, estudiante. Por eso ustedes deben de revisar la guía, leerla muy bien para tener claro lo que ustedes van a hacer. En esa guía de actividades también le van a decir a ustedes o le van a indicar cuáles van a ser las referencias bibliográficas en las que ustedes tienen que ir, ¿cierto?, a leer, ¿cierto?, para poder dar desarrollo a sus ejercicios. De igual manera, esta guía de actividades ustedes la encuentran en el entorno de evaluación, habilitando de una vez, ahí dicen tarea 1, entonces ahí va a estar en la parte de arriba, va a encontrar su guía, va a encontrar unos documentos anexos que también les van a ayudar para el desarrollo de la actividad, donde van a encontrar ejercicios muy similares al desarrollo de esos ejercicios. Entonces la idea es esa, aquí tenemos un link donde ustedes pueden encontrar, eso también se ha enviado en los foros, donde ustedes van a tener también videos que muy amablemente los tutores de la red de curso realizaron para que ustedes puedan ir desarrollando cada uno de los ejercicios. Entonces, leer muy bien la guía, tenerla a la mano para poder comenzar ustedes a desarrollar y mirar qué es lo que nos están pidiendo en cada uno de los ejercicios a desarrollar. Bueno, ya entrando en materia, ¿cierto?, en el tema de nuestra unidad 1, lo primero que nosotros tenemos que tener claro qué es una proposición y cuáles son las clases de proposición con las que estamos nosotros trabajando en nuestra lógica, ¿sí? Entonces, tener claro qué es una proposición. En este caso, una proposición es una oración que puede ser verdadera, una oración, escuchen bien, que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez,
¿sí? En este caso tenemos aquí unos ejemplos, los traemos a colación. Tenemos una que dice, ¿vas a la playa en vacaciones? En este caso no es una proposición. ¿Por qué no es una proposición? Porque no es una oración en que yo pueda, ¿cierto?, ver la veracidad o la falsedad de ella, porque ahí lo que me están tengo es una interrogación, ¿cierto? Me están preguntando, ¿vas a playa en vacaciones? Entonces no puedo decir si es verdad o si es mentira porque me están preguntando. Entonces no es una proposición. Luego nos dice, ¿Carlos Vives es colombiano? Sí es una proposición. ¿Por qué? Porque yo puedo decir si es verdad o si es falsa, pero no ambas a la vez, ¿sí? Entonces sí, puedo decir que es una proposición, ¿sí? Porque yo voy a evaluar esa falsedad o esa veracidad que tiene esa oración. Igualmente nuestro tercer ejemplo dice, James Rodríguez juega béisbol. Es una proposición porque yo puedo decir si es falsa o si es verdadero, teniendo en cuenta pues los inicios que sabemos que James Rodríguez pues es futbolista, pero pues él también puede jugar béisbol, que no lo hace profesionalmente como lo hace con el fútbol, pero también puede jugar béisbol. Entonces puedo decir que es verdadero o puedo decir que es falso. Eso nos quiere decir a nosotros qué es una proposición, una oración que se puede tener, sí, o que se puede evaluar, ya que sea verdadera o que sea falsa, pero que no tenga esas dos condiciones a la vez. Bueno, primero que todo quiero indicarles a ustedes qué es un lenguaje natural, porque van a ser cosas principales que tenemos que tener claros nosotros al momento de hacer una construcción. Nos van a pedir lenguaje natural, nos van a pedir qué es un lenguaje simbólico, pues un mismo nombre lo dice. En este caso, lenguaje natural nos dice, ¿cierto?, que esa es la lengua, el idioma que hablamos nosotros, ¿cierto?, en el día a día, ¿cierto? Generalmente nuestra comunicación es un lenguaje natural, ¿cierto? Hablamos en los párrafos, también se expresan, ¿cierto? En las proposiciones incluyentes con conclusiones, con cosas verdaderas. Aquí traemos un ejemplo y tenemos un texto como tal, tenemos un argumento. Dice, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital o un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Tenemos clasificados en dos colores, color rojo, color verde. En el color rojo podemos observar que tenemos las premisas, ¿sí? Las premisas son esas partes que tenemos nosotros, en ese caso, dice, si Colombia es un país, ¿cierto? Ahí tenemos nosotros esa parte, esas oraciones, y en la parte verde tenemos lo que nosotros vamos a concluir, después de que dice, por lo tanto, Colombia es un país, o un año no tiene 365 días, la conclusión que nosotros tenemos de ese texto que ya tenemos ahí, incluyente de nuestro lenguaje natural. Es así como nosotros indicamos ese lenguaje. Cuando nos hablan que qué es el lenguaje simbólico, ¿sí?, pues es la parte formal que nosotros tenemos, ¿cierto? O utilizamos la parte de los símbolos, ¿sí? Son los que vienen a sustituir esas expresiones. Cuando nosotros tenemos unas premisas, en este caso, ejemplo, Colombia es un país, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos una premisa, mire que cada una de ellas están separados con comas o con puntos, ahí terminaría cada una de ellas, de esas premisas dadas, ¿cierto?, en ese texto, en ese argumento dado. ¿Cómo nosotros representamos esas premisas? Nosotros representamos esas premisas por medio de letras minúsculas del alfabeto. En ese caso siempre utilizamos P, Q, R, S, T, que son las más usuales en esta parte de la lógica. Entonces vamos a representar simbólicamente, ¿sí?, cada una de ellas. En este caso, la premisa Colombia es un país, la voy a representar con P. Colombia tiene una capital, la vamos a representar con Q. Colombia no es un país, mire que es la misma premisa que tenemos sobre Colombia es un país, solamente que tiene negación. Por ende, colocamos el símbolo de la negación. Eso miraremos más adelante. Luego, un año tiene 365 días, la vamos a representar con R, y un año tiene 12 meses con la letra S, y un año no tiene 365 días, podemos observar que es la misma, ¿cierto?, que tenemos en un año tiene 65 días, solamente que está con negación porque tiene no. Entonces, lo que hacemos es anexarle, ponerle antes a ella, pues, el símbolo de la negación. Eso es lo que nos quiere decir nosotros en esa parte natural, que ya es nuestras palabras, ¿cierto? Es el escrito
o el idioma que hablamos el día a día, y en la parte del lenguaje simbólico ya es la representación que le vamos a dar, teniendo en cuenta que lo vamos a representar cada uno de ellas con letras minúsculas del alfabeto y con los diferentes símbolos que vamos a tener para cada uno de ellos, que es lo que vamos a ver ahora. En este caso, las proposiciones simples, como habíamos dicho antes, es una de las clases de los tipos de proposiciones que hay, proposiciones simples y proposiciones compuestas, que es lo que nosotros vamos a trabajar. En este caso, las proposiciones simples son también llamadas anatómicas, son frases que ya no pueden descomponerse en dos expresiones, ¿sí? Es decir, ellas tienen un sujeto, un verbo y un predicado, y se les puede dar un valor de veracidad o de falsedad, pero también no ambas. Recuerde lo que hablábamos que era una proposición. Tenemos ejemplos, dice, todas las aves tienen dos patas. Ahí tenemos nosotros una proposición simple, porque solamente tenemos una frase, ¿cierto? Una oración. Todas las aves tienen dos patas. Podemos observar que está compuesta por un sujeto, ¿cierto? ¿Quién sería sujeto en este caso? Pues serían las aves, ¿cierto? Que tiene un verbo, ¿cierto? Y que tiene un predicado. Entonces, es lo que nosotros tenemos que ver que tenga construido, que esté compuesta esa proposición simple. Al momento que hablamos de proposiciones compuestas, ¿sí? Y también las llamamos moleculares, las van a encontrar ustedes para que no se vayan luego a decir, bueno, la profesora me habló de proposiciones compuestas y acá aparecen moleculares. Se les llama las compuestas también denominadas moleculares. Son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples, es decir, que ellas van a venir o van a estar enlazadas, unidas por un conector o un operador lógico, que los operadores lógicos son aquellos conectores que hablamos de y, de o, sí, entonces, sí, solo sí, que ahorita también lo vamos a ver. Entonces, en este caso, esas proposiciones compuestas, aquí las tenemos. Dice, tomamos una proposición simple, que es la que tenemos en el ejemplo inicial, que dice, todas las aves tienen dos patas, pero la vamos a, ¿qué? Como es compuesta, la vamos a componer, que la vamos a anexar con un conector lógico, que sería y. En este caso tomamos la segunda proposición simple que teníamos en ese ejemplo, Transmilenio es un medio de transporte. Entonces quedaría, todas las aves tienen dos patas y Transmilenio es un medio de transporte. Aquí ya estamos construyendo una proposición compuesta, ¿sí? De una proposición simple, que era una oración, ¿cierto? Una oración, una frase, lo que hacemos es, con esos conectores lógicos, enlazar dos de ellas y vamos a formar una proposición compuesta. Entonces, aquí lo podemos encontrar en esos ejemplos. En el caso en que estamos hablando nosotros de un condicional, que sería el sí, entonces, que es otro conector lógico, siempre se coloca el sí al iniciar la oración. Entonces, por eso tenemos aquí sí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos de esos conectores lógicos? Que esa es la condicional, nosotros los llamamos en nuestra lógica. Entonces, hablamos sí, Transmilenio es un medio de transporte, que sería nuestro segundo ejemplo de la primera proposición simple. Entonces, Teresa estudia en la UNAM, que sería nuestro tercer ejemplo que tenemos en esa proposición simple. Entonces, si Transmilenio es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAM. Ya nosotros construimos una proposición compuesta. Y para el conector lógico sí, solo sí, que ese sí, solo sí lo llamamos el bicondicional. Entonces tomamos ese tercer ejemplo que tenemos de proposición simple, que es Teresa estudia en la UNAM. Sí, solo sí, con ese conector lo unimos, lo enlazamos. Todas las aves tienen dos patas, es decir, que ya estamos haciendo dos proposiciones, de una proposición simple, unimos con conectores lógicos, los enlazamos y formamos una proposición compuesta. Eso es lo que nos quiere decir y eso es con lo que vamos a trabajar, estudiantes. Estos son los famosos conectores lógicos, que hay que tenerlos muy claros para aquellos que ya han ingresado y que ya están mirando, y aquellos que no han ingresado, para tenerlo muy en cuenta. Estos son nuestros conectores lógicos que hay que tener en cuenta. Ellos también son llamados conectores lógicos, operadores lógicos. Es un símbolo o es una palabra que se utiliza para conectar o enlazar dos o más proposiciones simples, como mirábamos anteriormente, para formar una proposición compuesta o molecular. ¿Sí?
Esos conectores lógicos los encontramos en esta tablita y el nombre en lógica nos dice qué es la conjunción. Cuando hablamos de una conjunción, estamos hablando que tiene una palabra conector, un conector de y, el y. Y simbólicamente ese conectivo lo encontramos así, que es como una V al contrario, ¿sí? Esto es la I para la lógica en nuestros conectores lógicos que nos piden a nosotros hacer ese lenguaje simbólico. Ya no vamos a colocar aquí porque ese sería un lenguaje natural, pero ya en el lenguaje simbólico vamos a utilizar esta parte. Cuando hablamos de disyunción, estamos hablando de la palabra de ese conector lógico O. Cuando hablamos de la O, estamos nosotros en la parte del conector lógico simbólico, es como una V. Ese es el conector lógico, el símbolo de él. Cuando hablamos nosotros de negación, estamos hablando de no, vamos a negar una proposición, ¿sí? Entonces, estamos hablando de no y va a ser este conector que tenemos aquí, este símbolo. Lo van a encontrar así, como está con ese bracito hacia abajo, en algunos los van a encontrar como la viñeta que tiene la ñ, también lo van a encontrar así. El condicional es ese conector lógico que es una sola flechita, ¿cierto? Que nos dice sí, entonces. Y el bicondicional es sí, solo sí, indica sí, solo sí, que es la flecha que tiene con las dos flechitas que está direccionando a la vez a ambas proposiciones. Eso es lo que nos quiere decir esos conectores lógicos. Aquí ya tenemos ese uso de ese conector lógico, como la es la I, que es la conjunción. Vaya teniendo en cuenta y familiarizar con ese lenguaje que es la conjunción, que es el conector lógico en la letra I y que es en la parte simbólica, que es como la V al contrario, ¿sí? Y tenemos aquí un ejemplo, tenemos dos proposiciones simples, tenemos AP, recordad que una proposición simple la vamos a representar en la parte simbólica con una letra del abecedario minúscula. En este caso voy a tomar AP y la voy a identificar como hoy es lunes, AQ, ayer fue domingo, y entonces esa proposición compuesta de P y Q, por medio del conector lógico de la conjunción, en este caso I, me va a quedar de la siguiente manera. ¿En qué? En el lenguaje natural. En el lenguaje natural me va a quedar hoy es lunes y ayer fue domingo. Esa es la parte natural, lo que nosotros hablamos en el día a día. Hoy es lunes, que sería P, y el conector lógico de conjunción, de la conjunción, ayer fue domingo, que es Q. Pero en la parte simbólica, en el lenguaje simbólico, me va a quedar P, y recordar que su símbolo es esta, ¿cierto? Entonces vamos a corresponder aquí para enlazarlo a P y Q, que quiere decir lo mismo. Hoy es lunes, que es P, y, ¿cierto? Su conector, ayer fue domingo. Eso es la parte simbólica. Eso es lo que necesitamos tener claro. Deben de sacar ustedes esos conectores lógicos allá, tenerlos presentes al momento de hacer esa parte del lenguaje simbólico. Para la O, para el conector lógico O, que es la disyunción, igualmente tenemos esas dos mismas proposiciones simples, hoy es lunes, ayer fue domingo, y al enlazarlo o hacer esa proposición compuesta entre P y Q por medio de la disyunción, nos va a quedar en el lenguaje natural, hoy es lunes o ayer fue domingo. Y en el lenguaje simbólico, pues lo que va a cambiar es el conector, ¿cierto? Ya no va a ser hacia abajo porque será la I, sino que va a ser como la V, porque nos va a quedar que es la O. Nos están pidiendo que eso, hoy es lunes, o Q, en este caso, ayer fue domingo. Eso nos está indicando a nosotros en ese lenguaje simbólico. Ya para la negación, que eran los que les indicaba a ustedes, el conector lógico no, aquí podemos observar, miren, aquí tenemos, lo encontramos de esta manera o lo encontramos de esta otra manera, que es la viñetica que le decía que tiene la ñ. Igualmente tenemos en ese lenguaje natural, hoy es lunes, ayer fue domingo, ya tenemos en la parte simbólica P y Q. ¿Y cómo nos va a quedar? Pues cuando nos pidan nosotros negar alguna de esas proposiciones, lo único que tenemos que colocar es el no, ¿cierto? En negación en lenguaje natural, ¿cierto? Sería hoy no es lunes, porque nos dicen hoy es lunes, que es P. Entonces, hoy no es lunes, estoy negando, no es cierto que es lunes, ¿cierto? Y en la negación de Q, ¿cierto? En este caso que nos dicen que ayer fue domingo, puede ser, no es verdad que ayer fue domingo, estoy negando esa proposición. Entonces, es decir, que esa sería la parte del lenguaje natural, y igual en la parte simbólica lo que tengo que colocar es la negación antes de indicar la letra,
que sería cada una de las proposiciones que nos está indicando, es decir, que ahí nos dice hoy no es lunes y acá nos diría que no es verdad o no es verdad que ayer fue domingo. Eso nos está indicando en la parte de la negación. Para el conector lógico, implicación o condicional, que es la flechita que les decía a ustedes, con una sola direccionalidad, les están indicando lo mismo. Entonces, para nosotros hacer esa proposición compuesta entre P y Q, en el lenguaje natural quedaría así. Aquí hay que tener muy claro esto, recordarles a ustedes que él nos está indicando a nosotros que en ese lenguaje, que él nos está hablando de condicional, nos está diciendo que sí y que va a 3 puntos y dice entonces, es decir, que esa sí va a ir siempre al inicio, ¿sí? De ese lenguaje natural que yo estoy haciendo, de ese lenguaje que estoy formando, ¿sí? Entonces, en este caso, por eso yo coloco sí antes de empezar ese lenguaje, en este caso, sí. Y ya vengo a colocar a P que dice hoy es lunes. Entonces, hago la continuación de ese conector. Entonces, ayer fue domingo, que sería Q. Ya en la parte simbólica, pues nos quedaría P, entonces Q, que sería el conector de nuestra condicional. Eso nos quiere decir, y ya para el último, que sería la bicondicional, que es la que tiene la flecha con las dos direcciones. Igualmente, solamente nosotros al momento de hacer esa composición de ella, las dos, de P y Q en ese caso, pues nos quedaría hoy es lunes, sí y solo sí, ayer fue domingo. Y ya en la parte simbólica, pues lo que hacemos es reemplazar la flechita como nos indica y ponemos P, sí, solo sí, Q. Eso nos quiere decir en esa parte para utilizar nosotros esos conectores lógicos, ¿sí? O esos operadores lógicos que también nos encontramos con ese nombre. Entonces, es así como nosotros vamos a enlazar, ¿cierto? Por medio de ellos, esas proposiciones simples que tenemos, formando las proposiciones compuestas de una o dos o más. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Son los valores de verdad de esos conectores lógicos. ¿Por qué? Siempre eso es importantísimo para la formación o la construcción de las tablas de verdad manual, que también es solicitado en este ejercicio número 1. En este caso, nosotros al unir esto, dos o más proposiciones simples, pues vamos a utilizar esos conectores lógicos, pero ellos también tienen un valor de verdad, que siempre van a estar estandarizados así, y ustedes tienen que tenerlo muy, muy en cuenta. En este caso, nosotros nos dan dos proposiciones simples. En este caso, puede ser P, puede ser Q, puede ser R, puede ser S, ¿sí? Entonces, cuando hay una negación, pues yo lo que a mí tengo que revisar es se quedó como quieta la pantalla. Aló, hola. Sí, ya estamos explicando. ¿En qué diapositiva está mirando, por favor? ¿Me indica? Hola, ¿me escuchan? Sí, señora, la escuchamos correctamente. Estamos en la diapositiva en las tablas de valores de verdad. Ok, listo, de los Lorena. Conectores. Entonces, revisar por favor la conectividad de estudiantes. De pronto ustedes allá tienen algún problema. Bueno, entonces hablando de la negación, recordarles a ustedes que en ese símbolo que tenemos de la negación siempre va a ir antes de nuestra proposición. En este caso nos dicen que tenemos que negar ¿a quién? A P. Entonces lo que vamos a ver es la columna que tengamos P, la veracidad que tengamos en cada una de ellas. Tenemos que en la primera es verdadera, la segunda es verdadera, la tercera es falsa y la cuarta es falsa. Entonces, al momento de yo indicar a no P, tengo que revisar a cada una de ellas. ¿Cuál voy a negar? En este caso, si es verdadera, pues pasaría a falsa. Si es verdadera, pasaría a falsa. Si es falsa, pasaría a verdadera, porque yo estoy diciendo lo opuesto que me están indicando sobre esa proposición, ¿cierto? Sobre esa premisa que estoy trabajando ahí. Si es verdadera, pasa a falsa. Si es falsa, pasa a verdadera. ¿Qué pasa con esos valores de verdad? ¿Sí? Con esos conectores lógicos, al momento de yo hacer la unión de esas dos proposiciones simples, en este caso, la conjunción, que hablamos del conector lógico y, ¿cierto? En este caso, entonces ustedes lo que tienen que tener en cuenta, porque esas son reglas que ya están establecidas y son las condiciones que nos está indicando. Entonces, en este caso, cuando me dicen a mí P y Q, pues yo automáticamente tengo que revisar los valores de verdad que tiene P y los valores de verdad que tiene Q. En este caso, en la primera fila me están diciendo que ambos son verdaderas. Ya en la segunda fila me están diciendo que la primera, que P es verdadera, pero la segunda, Q, es falsa. En la tercera me están indicando a mí que en la primera es falsa, pero en la segunda es verdadera.
Y en la última fila me están indicando que tanto para P como para Q ambas son falsas. Entonces lo que hay que hacer es revisar eso, porque las condiciones para la conjunción, que es el conector lógico I, es que cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdadera. Es la condición, y ya lo demás siempre va a ser falso. ¿Sí? Cuando ambas proposiciones son verdaderas, sigue siendo verdadera, pero cuando no hay más, pues sigue siendo falso, ya sea primera verdadera y la segunda falsa, o la primera falsa y la segunda verdadera, sigue siendo falso. Entonces la condición principal de la conjunción, que es el conector lógico I, en dos proposiciones, cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdadera. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es importante al momento de nosotros hacer las operaciones para la tabla de verdad manual que hay que construir. Entonces, esto tienen que tenerlos ustedes muy claros, sacarlos esos apuntes para el momento de la construcción de la tabla de verdad. Cuando hablamos de la disyunción, cuando nosotros hacemos la unión de esas dos proposiciones simples, en este caso de P y Q, tener en cuenta siempre a P y a Q. Nos están diciendo que ya es para el conector lógico O. La condición que él nos dice es que siempre cuando ambas son falsas, sigue siendo falsa. Ya los demás sigue siendo verdadero. Si ambas son verdaderas, sigue siendo verdaderas. Si la primera es verdadera y la segunda falsa, sigue siendo verdadera. Pero si la primera es falsa y la segunda es verdadera, sigue siendo verdadera. Pero si ambas son falsas, sigue siendo falsa. Es la condición que nos dice la disyunción entre esos dos valores y en esas operaciones que tenemos de ellos para esa veracidad. Cuando hablamos de la condición, el condicional, que es el sí entonces, tanto para P y para Q, las condiciones que él nos dice es que siempre que ambas son verdaderas, sigue siendo verdaderas, ¿cierto? Pero cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, cuando yo hago referencia a que cuando la primera, es decir, la proposición que yo tengo aquí, P, ¿cierto? P, en la columna P, y en la Q, mira que la primera P es verdadera y la segunda, que es Q, es falso, me va a seguir dando falso. Y ya los demás siempre siguen siendo verdaderas. Si ambas son verdaderas, sigue siendo verdadero. Si la primera, en este caso P, es falsa y la segunda, que es Q, es verdadera, sigue siendo verdadera. Pero si ambas son falsas, sigue siendo verdadera. Esas son las condiciones que debe tener para el condicional. Y para el bicondicional, ¿sí?, que tenemos, tanto en P y para Q, las condiciones es que cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdaderas. Cuando ambas son verdaderas, en este caso P y Q, sigue siendo verdaderas. Y cuando ambas son falsas, sigue siendo verdadero. ¿Sí? Ya los demás van a ser falsos. Entonces, condicional. Cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdadera. Cuando ambas son falsas, siguen siendo verdaderas. Ya lo demás sigue siendo falso. Entonces, cada una de ellas tiene una condición diferente. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de nosotros hacer la construcción e ir operando en esa tabla de verdad manual. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tienen que tener ustedes muy claro. ¿Cómo vamos a construir una tabla de verdad? También lo traemos a colación. Entonces, esa tabla de verdad, ¿para qué es esa tabla de verdad manual que nos están pidiendo en ese ejercicio número 1? ¿Sí? Para esas proposiciones compuestas. Pues, ¿para qué? Esas combinaciones de valores de verdad se pueden asignar en esos componentes. Y en esos componentes que vamos a asignarlos nosotros en cada una de esas columnas y en esas filas de la tabla de verdad. ¿Sí? ¿Para qué? Para obtener nosotros la veracidad que tenemos sobre ese texto, digámoslo así, o ese argumento que estamos trabajando, qué veracidades tiene sobre ellas, ¿cierto? Y nosotros cómo vamos a elaborar esa tabla de verdad. Entonces, primero lo que hay que hacer es determinar el número de filas de la tabla. Y ese número de filas, ¿cómo lo vamos a sacar? Porque lo vamos a sacar de la siguiente manera. Siempre, para hacer esas tablas de verdad, hay que utilizar esta fórmula, que es 2 a la n. ¿Sí? Eso hace una referencia a una potencia, ¿cierto? Donde 2 es la base, ¿sí? Y n es cualquier número que se dé en ese exponente. Pero ¿cómo vamos a sacar ese número a la n? Ya el 2 sabemos que va a ser 2 y siempre va a ser la base y va a ser 2. Pero ese n, ¿qué? Donde n es igual al número de proposiciones simples que tiene nuestro lenguaje simbólico, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a ver, nuestro lenguaje simbólico o nuestro lenguaje natural, porque ya sabemos qué son cada una de esas proposiciones simples, porque luego nosotros ya la formamos con proposiciones compuestas, ¿no? Bueno, entonces, tenemos una expresión, en este caso, ya está la parte simbólica, P entonces Q, y
no ERE, entonces no S, y P y S. Entonces, o por lo tanto, Q y S. Esa es la parte que nos dan a nosotros simbólicamente. Pero, profe, ¿yo cómo voy a saber cuántas filas tiene eso? ¿Cómo voy a hacer esa tabla de verdad? Entonces, como esta está compuesta ya en proposiciones, ¿cierto? Tenemos proposiciones que son afirmativas, en este caso es P, Q, ¿cierto? S, ¿cierto? Y R. En este caso, lo que pasa es que aquí nosotros tenemos no R, ¿cierto? O sea, no R, pero es la misma R, ¿cierto? Tenemos no S, pero es la misma S. Recuerde que antes decíamos, ¿cierto? Dábamos el ejemplo, teníamos una proposición, solamente cuando se negaba, solamente se ponía el no. Entonces, son las mismas proposiciones con las que nosotros estamos trabajando. En este caso, serían primero pues, las afirmativas, las que estamos sacando. En este caso, nosotros tenemos el número de proposiciones simples que sería P, Q, R y S. En este caso serían 4 proposiciones que tenemos, ¿cierto? Afirmativas. Entonces, como decíamos anteriormente, que S a la N es igual al número de esas proposiciones simples, pues lo que hacemos es reemplazar, es decir, que esa 2 pues va a ser la base y se va a quedar ahí solita, entonces va a ser ¿a qué? A la 4. Entonces yo lo que voy a hacer, como estoy hablando de una potencia, lo que yo voy a hacer es multiplicar, ¿cierto? Esa base 2, ¿cuántas veces? 4 veces. Por eso traigo a colación aquí. Serían 2 por 2 por 2 por 2. Esa nos 4 veces esa base, ¿cierto? Entonces 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. Es así que yo ya sé que mi tabla de verdad va a tener 16 filas, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos teniendo el orden. Bueno, muy bien, pero profe, ¿cómo vamos a ver el orden de las columnas? Porque es otra cosa, ¿cierto? Recuerde que filas son esto, ¿cierto? Filas son esto y columnas son estos. Entonces, ¿cómo vamos a sacar nosotros esa columna? También nosotros tenemos aquí un orden que hay que tener muy en cuenta al momento de la construcción. Lo que primero vamos a hacer es identificar esas proposiciones simples. Recuerde que ya dijimos que eran 4, P, Q, R y S. Ahora también tenemos que, luego seguimos con el orden de las negaciones. Sabemos que esa no R, sabemos que esa no S, entonces tenemos que tener en cuenta cuáles son las proposiciones que tenemos con negación. Luego las premisas, es decir, que son aquellas que ya están enlazadas, ¿cierto? Con un conector, ¿cierto? Y luego el enlace entre las premisas, porque entre las premisas también tenemos conectores, ¿cierto? En este caso, mire, aquí como está aquí. Entonces, es lo que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Entonces, vamos a aprender cómo vamos a realizar o construir una tabla de verdad, ¿cierto? Y tener muy en cuenta, traigo otra vez de nuevo la tablita de los conectores lógicos con sus operaciones, porque esa tabla es la que ustedes tienen que tener en cuenta ya para nosotros poder hacer esas operaciones y ir construyendo nuestra tabla de verdad. Entonces, como ya decía, nuestros objetivos específicos, ¿cierto? Que el día de hoy lo que íbamos a hacer era un ejemplo del ejercicio 1 de esas proposiciones y tablas de verdad, pues entonces llegamos ya a esa parte tan importante que ustedes van a tener aquí. Algunos ya han enviado aportes muy bien porque están muy activos participando en ese foro. Entonces la idea es esa, que ustedes al momento que hicieron los primeros aportes, que tengan algo de ese ejercicio número 1, que dicen, bueno, ya realicé eso, envían al foro para nosotros como tutores ir realimentando, es decir, ir revisando. Si lo tienen bien, pues bien, y si tiene algún error, ahí mismo se le va a colocar a ustedes sus comentarios para que lo vayan mejorando, ¿cierto? Y vayan subiendo la siguiente ejercicio número 2, el ejercicio número 3, ejercicio número 4. Recuerden que la participación también cuenta en nuestra rúbrica de evaluación al momento de calificar su tarea. Entonces nos vamos con ese ejercicio. Aquí tenemos nosotros esas proposiciones. Yo ya las tengo nombradas, las nombré P, Q, R, S, ¿sí? P corresponde a la capital de Rusia en Moscú. Moscú es la sede del gobierno de Rusia, comprendida con Q. Recuerde que son letras del alfabeto minúsculas, las estoy representando en cada una de ellas. R, el Kremlin, está ubicado en San Petersburgo. Y S, Vladimir Putin, es el presidente de Rusia. Me dan eso, ¿cierto? Me dan esas proposiciones simples en cada una de ellas. Luego me dicen a mí y me dan ese lenguaje simbólico. Yo ya lo tengo aquí. Aquí me lo están dando igualmente como se lo dan a ustedes en su ejercicio número 1. Entonces, lo que yo tengo que hacer es reemplazar cada una de ellas, de estas letras, con lo que me dice a mí, ¿cierto?
en esta parte, en lo que representa cada uno de ellas. Entonces, a partir de eso, entonces yo voy a construir, ¿cierto? Mi argumento, ¿cierto? En este caso, mi lenguaje natural. Entonces, ¿qué es P? P es la capital de Rusia, es Moscú. Nos dice que la capital de Rusia es Moscú. Pero hay que tener en cuenta, porque aquí tenemos un conector lógico que es el condicional, que es el sí. Entonces, recordarles a ustedes que al comienzo de ella, de esa oración que ya teníamos a P, se coloca el sí para luego complementar con entonces, que es correspondiente al conector lógico sí, entonces, que nos hace referencia, ¿cierto?, a ese condicional. Luego me dice Q, Moscú, ¿cierto? Es la sede del gobierno de Rusia, reemplacé a Q, pero luego me dice a mí otra vez, llega el conector lógico de I, ¿cierto? Pero en este caso reemplazamos, ahora viene lo indicado por Q. Moscú es la sede del gobierno de Rusia, aquí ya tenemos, como está otra vez el conector lógico, ya entonces colocamos el sí antes. Mira dónde está el I, que no se señaló. Y si Moscú es la sede del gobierno de Rusia, que I sería este, ¿cierto? El sí viene porque tenemos el conector lógico condicional, entonces se coloca el sí antes de Q y reemplazamos a Q, que sería Moscú es la sede del gobierno de Rusia, se complementa el conector lógico que sería entonces, ¿cierto? Coma, porque ya cerramos, recuerden que esos corchetes y esos paréntesis también tienen una parte de importancia en ellos, porque la idea es nosotros analizar cómo iría ese contexto y esa unión en cada uno de ellos. Luego, teniendo en cuenta que nos dice a nosotros que no ere, ¿cierto? Teníamos el conector entonces, nos dice que no ere. Entonces ya tenemos a ere que nos dicen a nosotros que Klenen está ubicado en San Petersburgo, ¿cierto? Pero nos dice que está con negación. Entonces lo que yo hago es negarle a ¿ya? ¿Cierto? La negación. Entonces yo digo que el Klenen no está ubicado en San Petersburgo, ¿cierto? Entonces que sería no ere. Entonces eso es lo que hago. Y reemplazo, mire, el conector lógico I, luego me dice que P, otra vez vuelvo con la P, que dice la capital de Rusia, es Moscú. Luego llega el conector lógico O, ¿cierto? El O, entonces, perdón, el I, otra vez de nuevo, llega el I, el conector lógico I, y sería ese en este caso que dice que Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Ya todo está entre corchetes en esta parte, es decir, que todo eso iba enlazado, y luego llega este conector, que es el mismo condicional, ¿cierto? Lo llamamos nosotros entonces, y cuando ya llegamos a una conclusión de todo eso, le llamamos por lo tanto. También, entonces, aquí ya nosotros decimos que por lo tanto, todo eso lo que nos va a indicar es eso, que es no ere. ¿Y quién es ere? Pues nos está indicando a nosotros que esa ciudad no está ubicada en Petersburgo. Entonces, es decir, que esa sería la conclusión de todo lo que nosotros construimos en ese lenguaje natural. Lo que tenemos que tener en cuenta son los conectores lógicos y los reemplazando, teniendo en cuenta que solamente el conector lógico de condicional tiene algo específico, que el sí va a ir al comienzo de cada una de ellas de sus enunciados para tenerlo presente. Entonces, ahí tenemos nosotros. Recordarles también que entonces, cuando estamos nosotros cumpliendo en esta condición aquí, que ellos estaban entre los corchetes, pues nos está indicando que ya va a ser la conclusión de todo lo que está indicando aquí. Y por eso también lo llamamos por lo tanto, para que luego no se vayan a confundir. Es decir, que así ya nos quedaría a nosotros esa parte de nuestro lenguaje natural. Luego, ¿qué nos dicen a nosotros? En el segundo ítem, en ese ejercicio número 1, nos dicen que hay que generar la tabla de verdad a través del simulador lógico UNAC. Ese simulador ustedes lo van a encontrar en el entorno de aprendizaje. Ahí le van a indicar a ustedes esto. Hay un anexo donde le indican a ustedes, es el anexo 2 que está junto a la guía de actividades, y el anexo 1 que son ejercicios similares a eso, lo que les indicaba al comienzo. Y ahí en ese anexo número 2 le van a indicaros el paso a paso de cómo utilizar, cómo encontrar esto, utilizar ¿sí? ese simulador UNAC, ¿sí? Entonces, ubicado en ese entorno de aprendizaje, por ahí al pie, en la carpeta, en la guía de actividades y esa rúbrica de evaluación, entonces ustedes lo que tienen que ingresar es a ese entorno. Luego aquí podemos visualizarlo, lo tenemos aquí, van a encontrar anexo 1, anexo 2 y la guía de actividades, que eso está antes de donde está el foro. Entonces lo que ustedes hacen es ingresar a ese anexo del simulador UNAC. Al momento de ustedes ingresar ahí, le dan clic
le va a aperturar, es un documento en PDF, pero luego ustedes van a encontrar ahí el link donde van a ustedes poderle darle clic, ahí donde dice lógicauna.com, ahí ustedes le dan clic, él automáticamente los lleva hacia esta ventana, ¿sí? ¿Qué es lo que encuentran ustedes en esta ventana? Lo que van a encontrar, como pueden observar aquí, son todos aquellos conectores lógicos. Obviamente vamos a encontrar corchetes, vamos a encontrar paréntesis, porque si miran cómo está nuestro lenguaje simbólico, entonces tal cual como está aquí, ustedes lo que van a hacer es hundir en cada unita de ellos, porque eso es como una calculadora, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer es en cada uno de ellos tomarlo, darle clic y él va saliendo aquí. Tal cual como esté aquí en nuestro lenguaje, lo que tienen que hacer es introducir cada uno de ellos, tanto sus proposiciones, cada uno de ellos y sus conectores, y le dan generar tabla. Al momento de generar ustedes tabla, pues lo que va a hacer es que a él se le va a aperturar de una vez, ¿sí? Esta imagen, que es la tabla que ya le genera a ustedes con el resultado de lo que obtenemos nosotros en esa tabla, ¿sí? De cada uno de esa veracidad de esos argumentos. Ahí nos arroja la tabla. ¿Para qué nos sirve nosotros en este simulador? Ya tenemos una base de cómo nos tiene que dar los resultados en nuestra tabla manual. Aquí solamente toman las 4 proposiciones simples, ¿cierto? Que no están ni las negaciones, no están ni las que están compuestas, y solamente nos da el resultado total. Como podemos observar, todo nos dio verdaderas, ¿sí? ¿Qué deben de hacer ustedes cuando les salgan eso? Tomar un pantallazo, ¿sí? Para anexarlo en el trabajo, ¿sí? Para anexarlo en el trabajo, donde le dicen el ítem que desarrollar la tabla por el simulador 1, entonces la realizan, toman el pantallazo y la juntan en el trabajo, porque es un punto que solicita el ejercicio. Luego nos dicen a nosotros que de haber generado nosotros esa tabla de verdad, lo que tenemos que hacer es construir ahora la tabla de verdad, pero manual, ¿sí? Entonces aquí es donde tenemos que nosotros realizar de nuevo cada paso a paso para saber cuántas filas tiene, para saber cuáles son las columnas que tengo que identificar y decir, por último, cuáles son los resultados de ella. Que si la tabla nos da una tautología, una contingencia o una contradicción, se estarán preguntando qué es eso. Yo sé que algunos no han ingresado todavía, entonces estamos como que viendo esa parte y tienen que tenerla muy claro. Cuando hablamos de una tautología, es cuando hablamos una proposición compuesta, en esa si es verdadera para todas las asignaciones que se le dan los valores. Es decir, como en este caso, que nos dio aquí el resultado, todas verdaderas, todas verdaderas. Entonces estamos hablando nosotros de una tautología, ¿sí? De unos resultados que nos dieron de una tabla con valores de tautología, porque todas sus asignaciones de valores de verdad para sus proposiciones compuestas fue verdaderas, es una tautología. Pero cuando hablamos nosotros de una contingencia, es decir, que en estos resultados que nosotros tenemos aquí nos van a dar a nosotros verdadero, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, puede ser, o solamente puede hallarse solamente un falso, es decir, que hay combinación entre verdaderos y falsos, ¿sí? Entonces, eso le estamos diciendo nosotros, entonces, que a nosotros nos va a dar como resultado, por Dios, ¿qué pasó aquí? Nos va a dar como resultado, pues ya va a ser una contingencia, ¿sí? Es decir, que el resultado, ¿sí? De determinar nosotros en ese lenguaje por medio de la tabla, va a ser, su resultado va a ser una contingencia cuando tiene verdaderos y tiene falsos, ¿sí? Entonces es ahí lo que nos están indicando a nosotros. Cuando hay una contradicción, es decir, su mismo nombre lo dice, es aquellas proposiciones que en todos los casos posibles en su tabla, siempre su valor va a ser falso. Es decir, que si en esa tabla le da todas falsas, es decir, en su resultado aquí le dan todas falsas, estamos hablando de una contradicción. Entonces, con tautología, la que tiene todas verdaderas, en este caso, esa sería una tautología. Contingencia, las que tienen en sus resultados verdaderos y falsos, va a ser una contingencia. Y contradicción, las que sus resultados todas les van a dar falso. ¿Listo? Claro hasta ahí. Espero que ustedes estén tomando apuntes, que lo tengan muy en cuenta, porque eso también es solicitado. Entonces, al tener claro eso, entonces lo que yo me voy a hacer,
Hola. Eh, Hola, me presento, mi nombre es Luisa. Tú tienes una preguntita, pues debido, no sé si es por mi internet o por mi señal, se le bajó un poco el volumen a su voz. Quisiera saber por qué medio podemos adquirir esta grabación Sí, de esa señora. conferencia. Ok, sí, señora. Siempre se envía. Es decir, mañana a primera hora, algunas veces lo hacemos de una vez, pero si no, a mañana ya ustedes tendrán la grabación. Revisen por sus correos, revisen por el grupo Skype, por el grupo que tiene la profesora, también creo que lo envían por WhatsApp, que ella tiene un grupo, el mío el grupo es Skype, se envía hasta por el mismo grupo que tenemos por esa herramienta, Yo también se envía la no, grabación. Queda la grabación, ¿listo? y lo que pasa es que como tengo un poco de problema de, como de conectividad, donde yo vivo es como problemas de conectividad, no, por ahora no me he podido conectar. La profe me hizo Entonces, ok, el link de entonces le y el grupo de WhatsApp escribe, está ok, como que sí. Ok, entonces escribe por el interno de la profe y la profe te envía la información, ¿listo? vale, muchísimas gracias. Ok, bueno, Ok. entonces para seguir, entonces en este momento ya para ya finalizar indicando la construcción de esa tabla, entonces lo que hay que tener en cuenta, decíamos antes, era el número de la fila, ¿cierto? De la tabla, teniendo en cuenta nuestra fórmula 2 a la n. Entonces, teniendo en cuenta en este caso que tenemos a P, tenemos a Q, tenemos a R y tenemos a S. Son nuestras 4 proposiciones simples, ¿cierto? Que tenemos. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Ya sabíamos que teníamos 2 a la 4, entonces lo que hacemos es operarlas y ya sabemos que son 16 filas. ¿Sí? Si solamente es PQR, pues obviamente va a ser 2 a la 3, entonces ya no van a ser 16 filas, pues ya nosotros hacemos la operación y van a ser, ¿cierto? 8 filas. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que mirar, ¿cierto? Dependiendo las proposiciones simples que tengan en cada uno de sus ejercicios en el caso dado. El orden sugerido, ya hablábamos, proposiciones simples, negaciones, paréntesis y enlace entre esos paréntesis. Entonces, comenzamos a construir. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos es sacar eso, las proposiciones simples. Tenemos a P, a Q, a R, a S, ¿cierto? Las negaciones que tenemos con negación, tenemos a no ere, que es lo que tenemos acá, no ere, ¿cierto? Entonces, no ere. Premisas, entonces premisa 1, premisa 2 y premisa 3. ¿A qué le llamamos premisas? Entonces nosotros le llamamos premisa a las que están dentro de paréntesis. Entonces encontramos las que están dentro de paréntesis. P, entonces Q. Q, entonces no ere, ¿cierto? P y S. Eso es lo que encontramos aquí. Entonces estamos hablando de esas premisas. Y luego la relación que hay entre esas premisas. ¿Qué relación encontramos? Como podemos observar, tenemos a P, entonces Q, y, ¿cierto? Q, entonces R, ¿cierto? Que sería la primera. Luego tenemos a P, entonces Q, y Q, entonces no R, y P y S, como podemos observar que está aquí entre los corchetes. ¿Listo? Y la última, pues ya sería toda el lenguaje que nos dan, ese lenguaje simbólico que nos dan en todo el ejercicio. P, entonces Q, y Q, entonces no R, y P y S, entonces, por lo tanto, no R. Es decir, que ya tenemos aquí, es lo primero que tenemos que seleccionar para luego irnos a la construcción de ella, teniendo en cuenta lo que le decía anteriormente, utilizar como insumo para elaborar la tabla de verdad esta tabla, la tabla de nuestras operaciones de operadores lógicos. Recuerden que hay que tenerla a la mano para poder realizar la operación, la construcción de esa tabla de verdad manual. Ya aquí traemos nosotros ya sabemos que tenemos 16 filas y ya sabemos todas las que tenemos, en este caso tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 11 columnas, teniendo en cuenta las proposiciones simples, las que tienen negación, las que están dentro de paréntesis, las que están con unión de esos conectores, ¿cierto? Entonces aquí ya están todo lo que nosotros habíamos sacado aquí, en esto, ¿sí? En este caso, mire, son 11 columnas los que tenemos que realizar. Aquí ya la tenemos. Y las filas, pues ya sabíamos que son 16. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué hacemos en P? ¿Qué hacemos en Q? Profesora, listo. Entonces tenemos primero a P, ¿cierto? Que es lo que nos está indicando acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La primera columna, siempre la mitad van a ser verdaderas y la siguiente mitad de ella van a ser falsas. Es decir, que si son 16, serían 8 verdaderas, 8 falsas. Siempre va a ser el orden así. ¿Listo? Luego en Q va a ser la mitad de esa primera columna, ¿sí? En esa segunda columna es la mitad de la primera columna, tanto verdaderas como falsas.
Si en la primera columna eran 8 verdaderas, pues en la segunda columna va a ser 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas y 4 falsas. Así es como funciona la construcción de esas tablas. Luego en R, pues ya tenemos la mitad de la primera, ¿cierto? Entonces va a ser la mitad de la segunda. En esa tercera columna va a ser la mitad de la segunda columna, tanto en verdaderas como en falsas. Si antes en esa segunda columna eran 4 verdaderas, pues en este caso solamente van a ser 2 verdaderas, luego 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, hasta terminar las 16 columnas. Ya para ese, pues sería la mitad de la mitad. En este caso sería una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, hasta terminar las 16 filas, ¿sí? Esa es la secuencia. Ya ahora llegamos con la negación de no R. Entonces aquí solamente vamos a tomar la columna de R, porque es que nos dicen a nosotros que solamente vamos a negar a R. En este caso sería la tercera columna. Entonces lo que yo voy a negar, recuerde que negar es, si yo tengo algo, me está afirmando, pues negar es, ¿cierto?, decir lo contrario de esa afirmación. Entonces, en ese caso, estamos diciendo eso, que si es verdadera pasaría a falsa, ¿cierto? Si es verdadera, ¿cierto? O si es falsa, pasaría a verdadera. Entonces, lo que vamos a hacer es negar. Como podemos observar, en la primera dice que es verdadera. Entonces, pasaría a falsa. Verdadero pasa a falso y falso pasaría a verdadero, negando lo que me está indicando esa tercera columna, que es lo que me están pidiendo a mí en negar. Luego me dice que vengo ya en la sexta columna que me dice P, entonces Q. Ya estamos hablando nosotros de esas proposiciones compuestas con esos conectores lógicos. Ese conector lógico que estamos trabajando nosotros, yo siempre les recalco a ustedes que es el sí entonces, que es el condicional. Para eso traigo a colación, mire, mi tablita, porque aquí me está indicando a mí en cada uno de los operadores, recordando las condiciones que ella me está indicando, que para el condicional, solamente la condición o la regla que me está indicando él es que cuando la primera es verdadera y la segunda es falso, sigue siendo falso. Ya las demás siguen siendo verdaderas. Entonces yo tengo que tener en cuenta esas condiciones que me está dando él para yo tomar aquí tanto la columna P y la columna Q en cada valor con cada fila correspondiente. Entonces lo que yo hago es esto. Tomo a P, tomo a Q, teniendo en cuenta, ¿cierto?, lo que me está indicando mi tabla de operadores lógicos, ¿cierto?, en cada uno de ellos, y en la primera dice que ambas son verdaderas. Aquí, ¿qué me están diciendo? Cuando ambas son verdaderas, pues sigue siendo verdadero, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a revisar es primero, ¿cierto?, las condiciones que me dan, cuál es la primera es falsa, la verdadera, y cuál es falsa, para seguir siendo falso. En este caso, aquí las tenemos. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Es decir, que ellas me van a dar como resultado que son falsas. Entonces, aquí quedarían falsas. Y ya las demás yo sé que van a ser verdaderas. Eso es lo que me está indicando a mí que yo debo de tomar en esa tabla. Por eso, siempre hay que tenerla en cuenta. Luego me dice en la siguiente columna que es P, entonces no R. Seguimos nosotros trabajando con esa columna de condicional, esos operadores de condicional. Pero hay algo ahora específico que me están diciendo que es R, pero no es R, ¿cierto?, la que yo tengo como afirmativa, sino que es R, ¿cierto?, con la negación. Es decir, que yo voy a tomar es esta columna, no voy a tomar la siguiente. Aquí la señalo, voy a tomar a Q y voy a tomar a no R. ¿Sí? Teniendo en cuenta siempre el orden que me están pidiendo, de Q hacia no R, con el conector lógico condicional. Teniendo en cuenta eso mismo que me dice, que cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa, en este caso aquí podemos observar que la primera es verdadera, la segunda es falsa, primera verdadera, segunda falsa, verdadera primera, segunda falsa, cada una de las flechas me indica, siempre va a seguir siendo falsa. Listo, es la condición que me dice. Y ya las demás siguen siendo verdaderas. Así lleno mi columna. Luego me dice que es P y S. Mire, conector lógico I. Ese I me hace a mí énfasis, ¿cierto?, en la conjunción. Entonces yo reviso, ¿cierto? Mi columna de conjunción me está diciendo a mí que también hay condiciones para ella. Que cuando ambas son verdaderas, sigue siendo verdadera. Entonces tengo que tener en cuenta el orden de P hacia S. Tengo a P y la columna S que están señaladas aquí en amarillo. Y reviso cuáles son las que están ambas verdaderas.
Aquí ya la seleccioné, ambas verdaderas, la cual sigue siendo verdaderas y las demás siguen siendo falsas. Esas son las condiciones que tenemos que tener en cuenta. Luego me dicen a mí, ya venimos nosotros con esas combinaciones que tenemos, que son ya las columnas que son más grandecitas, y nosotros decimos, bueno, ¿y cómo operamos ahí? Aquí lo que ya tenemos nosotros, ya tenemos operados, ya tenemos las columnas, ¿cierto? P entonces Q, y ya tenemos la columna de Q entonces no R. Lo que hay que tener en cuenta es con quiénes ellas están aquí enlazadas, con el conector lógico y seguimos nosotros trabajando con esa conjunción. Entonces, lo que hay que tener en cuenta son los resultados que ya habíamos hallado anteriormente, ¿cierto? Aquí tenemos señalado y ver las condiciones que nos dicen que cuando ambas son verdaderas, pues sigue siendo verdaderas y las demás siguen siendo falsas. Ya tenemos la selección de las verdaderas y lo demás lo llenamos con falso porque es lo que nos está indicando esa tabla de operadores lógicos, ¿sí? Luego, dice también, mire que se nos alarga un poco más, ¿cierto? Ya en esa parte simbólica, pero nos dicen a nosotros que lo que yo tengo que buscar, ya tengo cada una de ellas, porque ya tengo a P y S, ¿cierto? En este caso, y ya tengo a P entonces Q y Q entonces no R, que es lo que me está indicando a mí aquí. Pero como yo debo de tener en cuenta es el orden, es decir, que mire que va de esta columna, ¿cierto? De esta columna que tengo aquí señalada hacia esta columna, porque P y S es lo que me indica al finalizar con ese conector lógico de conjunción, que sería el IN. La condición que nos dice es que ambas deben de ser verdaderas para ser verdadera, y lo que yo miro es de aquí hacia acá, ambas verdaderas, solamente hay una, entonces es la única que sigue siendo verdadera, las demás siguen siendo falsas. ¿Sí? Y ya para finalizar, nos están pidiendo a nosotros solamente, mire que ya tenemos todo esto, ya estaría aquí, solamente nos quedarían diciendo que nos faltaría el no R para completar la operación y tiene un conector lógico, ¿cierto? Que es el sí, entonces, que sería el condicional, mire, ya sabemos nosotros cuáles son las condiciones que nos dicen, que la primera es verdadera y la segunda falsa para seguir siendo falsa. Pero aquí vuelvo a recalcar, ¿por qué? Porque hay que tener en cuenta es la posición que tenemos y lo que nos indica cada una de ese lenguaje, porque primero nos dice que voy a ir desde la columna que está todo en llaves, que sería en eso, que está todo, hacia no R. Es decir, que primero tomo la posición de acá hacia acá. Por eso digo que hay que mirar el orden que nos está indicando cada columna que nos pide. ¿Por qué? Porque ahí si no tenemos el orden, pues podemos fallar en algo. Teniendo en cuenta que el orden nos dice que primera debe ser verdadera y la segunda falsa para seguir siendo falso. Entonces yo lo que hago es ir de mi columna principal que me está indicando y cumpliendo con el condicional hacia no R, reviso y todas me van a dar verdaderas. ¿Por qué? Porque no había ninguna, ¿cierto? En este caso que me decía que la primera fuera verdadera y la segunda falsa. Aquí tenemos la primera que es verdadera, pero la segunda sigue siendo verdadera. No había más, entonces por ende todas me quedaron verdaderas. Recordarles a ustedes que ese es el resultado que nos dio de nuestra tabla manual, ¿cierto? Nuestra tabla manual que nos dan. En este caso, nos da igual que nos dio en esa tabla, tiene que dar igual que nos dio en la tabla del simulador 1, que también nos dio todas, su resultado nos dio todo verdadero, que hablábamos, y nos pedían a nosotros que indicáramos si era una tautología, si era una contingencia o si es una contradicción. Y como podemos observar, nos dieron todo verdadero, entonces el resultado de la tabla, como es todo verdadero, entonces afirmamos que se trata de una tautología, porque la tautología es la que nos indica que todas sus asignaciones de valores, de verdad, ¿cierto? Para esas proposiciones compuestas, pues nos dio verdadero. Entonces, es así como nosotros ya construimos nuestra tabla manual e indicamos a qué corresponde, qué resultado nos dio cada una de las tablas que nos pidan. Eso es. Ya para el punto 4, finalizando en este punto, nos dicen a nosotros que deben de realizar un video donde explique de forma cómo ustedes desarrollaron ese ejercicio número 1, ¿sí? Seleccionando ese video, puede ser con su cámara de celular, la cámara del computador, bueno, las alternativas que ustedes tengan. Lo ideal es que tiene que mirarse usted al comienzo, tiene que mostrar su identificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es solicitado, ese punto es específico
Y eso obviamente nosotros como docentes pues vamos a revisar cada uno de ellos. La imagen se debe de ver clara, su nombre, su apellido, ustedes deben de presentarse ahí. Eso luego que ustedes realicen la grabación deben de subir ustedes en link, deben de tener una cuenta de YouTube para subirla a esa plataforma o a una de videos que ustedes tengan, no específicamente puede ser esa. Y ustedes ya lo que generan es el enlace, y ese enlace de ese video, que no debe superar más de 3 minutos, explicando esto, ¿sí? El lenguaje simbólico que le dan, el lenguaje natural que les van a dar a ustedes para esa proposición, la construcción de la tabla en el simulador, la construcción de la tabla manual, indicando si fue una tautología, contingencia o contradicción. Ese video generan ustedes el enlace, y ese enlace es el que ustedes van a colocar en ese desarrollo del ejercicio 1, es decir, obviamente lo van a solucionar todo en su archivo, ¿cierto? Pero al finalizar, cuando ya de cada desarrollo de cada punto, colocan el enlace del video, porque ustedes deben de explicar ese desarrollo. Es así, estudiantes, que eso es lo que tienen que hacer en ese ejercicio número 1, ¿sí? Entonces la idea es que ya después de eso ustedes Buenas noches, generan... profe. Sí, buenas noches. ¿Me podría repetir nuevamente el video? Que no me quedó claro exactamente sobre qué es el video. Bueno, el video tienen que hacerlo sobre ese ejercicio número 1, es decir, el paso a paso que ustedes le piden ahí, que deben de realizar, ¿sí? La construcción, ustedes del lenguaje simbólico, del lenguaje natural, lo que hicimos aquí, ¿sí? En este procedimiento, cómo generan la tabla de verdad por el simulador, cómo construyeron la tabla manual, ¿cierto? De igual manera, cómo le dio el resultado de esa tabla, es decir, el desarrollo del ejercicio. Ustedes lo que hacen, ya teniéndolo ahí en su archivo, lo que van a hacer es grabarse, ¿sí? El desarrollo como lo hicieron el paso a paso, eso es subirlo a una cuenta de YouTube, a una plataforma de videos, y el enlace que genere lo deben de pegar en el trabajo. Ojo, no es necesario que ahorita en esos aportes ustedes hagan eso, no. Los aportes que ustedes hacen en el foro es la participación, es lo que ustedes van enviando para nosotros revisar si está bien, porque si de pronto le queda mal, pues obviamente tienen que generar otro enlace y tienen que, bueno, entonces eso nos va a ir alargando. Entonces la idea es que primero revisen, envíen los aportes al foro, y si ya la profesora le dice, el tutor le dice que está muy bien su ejercicio, ahí sí ya comienzan con la grabación. En conclusión, deben de grabar el desarrollo de su ejercicio número 1, ponerlo en el trabajo final para enviarlo, el enlace, obviamente, debajo del desarrollo del ejercicio. ¿Quedó claro? Sí, señora, o sea, yo resuelvo todo el ejercicio como me lo pide, y Sí. luego hago un video mostrando el paso a paso del desarrollo de cómo desarrollé ese ejercicio. Y al finalizar, pues lo adjunto solamente en el archivo a entregar, adjunto el link. El link, correcto. Ajá. Bueno, señora, gracias. Listo, chicos, eso es todo por el día de hoy. Una pregunta. Señora. En cuanto a los aportes que podemos hacer en los foros, podemos hacer entonces algún pantallazo o qué documento para ir agregando los aportes acá, pues al foro social. Al foro. Bueno, ¿qué es la idea? La idea en el foro es que ustedes deben de ir desarrollando en un archivo Word, no pantallazo, un archivo Word, saquen ustedes su Word, va desarrollando el ejercicio número 1, ese Word lo que va a hacer es adjuntarlo allá en la participación del foro, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es descargar ese archivo, revisar cómo está, ahí mismo hacemos los comentarios, la realimentación necesarias, y si tiene que hacer realimentación, es decir, correcciones, pues nosotros ya lo adjuntamos y ustedes ahí lo van a volver a encontrar. ¿Soy clara? La idea no es que vayan ustedes a tomar pantallazo, porque si ustedes toman pantallazo, pues se nos va a complicar un poco más para hacer la realimentación. La idea, por eso le dice la guía que tiene que ser en un documento Word, para que ustedes vayan tomando. Si es el ejercicio 1, hágalo en Word y lo envían. Ya el ejercicio 2 lo envían, ¿sí? Y ya lo último, cuando ya tenga todos los 4 ejercicios y todo revisado, lo que hace es consolidar en un solo archivo para enviar como trabajo final ya en el entorno de evaluación.
La idea es que vayan ustedes trabajando. Si en esa semana ya con esa explicación poco, los que ya han revisado, hay algunos que ya enviaron el desarrollo del ejercicio 1. Lo que tienen que ir haciendo es eso, la participación, porque nuestra guía de actividades nos dice que tenemos que tener una participación mínimo de cuatro aportes. Obviamente son 4 ejercicios, pero pues ya tenemos un aporte nosotros que es el indicar. Lo primero que tienen que indicar es la selección de la pregunta. De la letra, perdón, porque es del ejercicio con el que ustedes van a trabajar, recordando que si escogen solamente el literal A, desarrollan solamente de la guía los ejercicios de ese literal, teniendo en cuenta que ningún otro compañero tenga el mismo literal que ustedes van a desarrollar. No puede haber coincidencia porque si no, obviamente se le va a dejar, uno revisa quién fue el primero que participó y si María participó primero que Juan, entonces obviamente María se queda con la letra A y Juan perdió el tiempo si ya tenía solucionado los ejercicios de ese literal. ¿Soy clara? Profe, Sí, buenas profe, noches. yo no logro identificar dónde está ese foro, dónde lo reporto. Bueno, permítame ver si a mí me deja ingresar todavía porque es que... ¿Están viendo mi pantalla todavía? Profe Nini, Señora. si gusta yo hago ese recorrido, aquí tengo abierto el campus. Ok, listo. No, ¿todavía no mira mi pantalla? No estamos visualizando tu pantalla, pero entonces voy a compartir la mía. Ok, listo. Sí, porque a mí no me deja ingresar por lo que llevo ratico sin ingreso. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar mi pantalla en este momento? Sí, señora. Sí, señora. Listo, muy bien. Sí, señora. Entonces, Sí, señora. ustedes cuando ingresan al curso de Pensamiento Lógico Matemático, se encuentran con esto, ¿sí? Recordemos que aquí tenemos la mensajería interna del campus virtual, donde nos llegan mensajitos o podemos escribir mensajes. Y aquí tenemos los 3 entornos. El entorno de información inicial, donde está la agenda del curso, información de las webconferencias, de los B-Learning, enlaces de grabaciones, bueno, muchas cosas. En el entorno de aprendizaje es donde vamos a encontrar los foros, ¿sí? Los foros, en este caso, de la tarea 1, vamos a tener foro de la tarea 2 y foro de la tarea 3. Y el entorno de evaluación es el medio por el cual nosotros ya entregamos las actividades. La pretarea lo hicimos por el entorno de evaluación, que fue por donde hicimos el quiz. Y el trabajo final de las tareas, la tarea 1, 2 y 3, va a ser por aquí. Pero bueno, vamos en este momento al entorno de aprendizaje. Aquí en el entorno de aprendizaje, ustedes bajan, encuentran los referentes bibliográficos, el sílabus, que yo se los compartí a mis estudiantes en el grupo de WhatsApp, y encontramos los foros. Por el momento, habilitado solamente el foro de la tarea número 1. Y encuentran aquí la carpeta donde está la guía y los anexos. Entonces, aquí en el foro de la tarea número 1, ustedes ingresan, bueno, a mí me aparece muchos grupos porque tengo bastantes estudiantes, son 160 y un poquito más algunas veces de estudiantes, pero ustedes van a encontrar solamente un foro donde está usted y sus compañeros, que son 5 integrantes. En ese foro encuentran un mensaje de apertura, que es el mensaje que colocó la profe tutora, en este caso la profe Nini o mi persona. Entonces, aquí pues siempre se deja como algo muy resumido, sin embargo, aunque por más que tratemos de resumirlo, es un poquito largo y necesitamos que lo lean. ¿Listo? Dice que la tarea número 1 tiene una calificación total de 100 puntos, que inició el 5 de septiembre y finaliza el 25 de septiembre. Que ustedes para esa tarea deben de elegir una letra para resolver de los ejercicios 1, 2 y 3. Yo les dejo una tablita aquí para que ustedes simplemente me respondan con un mensaje. Voy a resolver los ejercicios de la letra A. Entonces yo vengo y traigo su nombre y lo ubico aquí en la tabla para saber o para que los demás sepan que esta letra ya está separada. Dice que el estudiante debe presentar en el foro de la tarea número 1 4 aportes mínimo. Entonces, ¿qué es lo que lo recomendamos? Como le decía la profe Nini, que ustedes hagan un aporte por cada ejercicio de la guía, ¿sí? ¿Cómo van a hacer ese aporte? Lo van a hacer en un archivo formato Word. Formato Word para nosotros poder descargar ese formato, hacer la realimentación que sea muy específica, muy detallada
y que ustedes puedan simplemente seguir trabajando en ese archivo, corrigiendo lo que se deba corregir. ¿Listo? Ese archivo cargarlo con su nombre, con su código, para que nosotros cuando lo descarguemos, pues sepamos de quién es. De igual manera, por favor, el que tiene el micrófono activo, apagarlo. De igual manera, aquí también se colgó un enlace, un video, donde también se está explicando todo esto que le estamos mencionando. Se explica cómo se desarrolla la tarea número 1. ¿Listo? Y importante, aquí siempre ustedes van a encontrar nuestros datos. Nombre del docente, correo institucional, enlace de Skype, número de teléfono. Aquí coloco mi número, horario de atención y todo lo demás. Más abajo, mira, aquí ya tengo participación de una estudiante. Lina Marcela escribió, le dio aquí en responder, ustedes le dan aquí en responder y simplemente escriben un mensajito cortico. Cordial saludo, profesores, compañeros, buenas tardes, buenos días, como quieran saludar, obviamente respetando todas las normas de etiqueta y mencionando la letra que va a desarrollar de los ejercicios. Y listo, simplemente venimos nosotros acá y separamos esa letra del estudiante. Profe, qué pena la interrupción. Yo estoy en el foro y no veo la réplica de la compañera Lina Marcela. Sí, como les mencionaba, tenemos 160 estudiantes divididos en grupos de 5. Eso quiere decir que tú no estás en este grupo, debes estar en otro. Por eso no ves el mensaje de esta compañera Lina Marcela Muñoz. ¿Y yo? ¿Ok? Que ni miro. Ya sé. Por favor, los micrófonos están activos. Quien no tenga la palabra lo apagamos, ¿vale? Entonces es eso. Bueno, más abajo, nosotros también colgamos unos materiales de apoyo. El primer material es un Padlet, que es como un tablero digital. Ustedes le dan clic y le abre ese tablero digital y ustedes van a encontrar mucha información. ¿Qué información? Van a encontrar las guías, van a encontrar videos, van a encontrar aquí el enlace del simulador, van a encontrar imágenes donde están las tablas de verdad, como esta. Van a encontrar todo lo que ustedes necesiten para resolver esta tarea número 1. ¿Qué más le colgamos ahí en el foro? Le colgamos videos específicos para cada uno de los ejercicios para los que quieran ir adelantando. Entonces, aquí está el video para explicar el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3 y el ejercicio 4. Encuentran también las invitaciones para esos encuentros IPAS. Estas clases que nosotros tenemos todos los miércoles a las 6 de la tarde, con el enlace de conexión y con el enlace del grupo Teams, donde en este grupo ustedes se deben de unir, por favor, y ahí en ese grupo ustedes van a acceder de una vez a la grabación. Tan pronto termine esa reunión, ahí queda la grabación. ¿Sí? Y con este mismo enlace vamos a ingresar todos los miércoles. ¿Vale? También les colgué a mis estudiantes, porque lo hice aparte también, un Padlet donde van a estar las grabaciones de los encuentros IPAS, pero ya algo más específico. Entonces aquí voy a colgar solamente las grabaciones de esos encuentros. Y bueno, y aquí encontramos ya un primer aporte. Este primer aporte lo hizo la compañera Lina Marcela, ¿sí ves? Entonces ella lo que hizo fue enviar un mensaje y adjuntar el archivo. ¿Cómo lo hizo? Le dio responder a mi mensaje. Por favor, denle siempre responder al primero. ¿Listo? Entonces le dan responder al mensaje. Como vamos a adjuntar un archivo, entonces le damos aquí en avanzada. Y aquí en avanzada ustedes simplemente escriben el mensaje, que buenas noches, profe, lo que quieran decir. Ya habían seleccionado la letra, entonces ahorita lo que van a hacer es cargar el archivo. Y lo van a hacer aquí en este espacio donde dice archivo adjunto. Pueden darle en más acá y buscar el archivo, o simplemente abren la carpetica y vamos a cargar este archivo Word. Lo arrastran, lo llevamos acá, lo soltamos, él carga y le dan enviar al foro. No es más lo que tienen que hacer. Así adjuntan uno por uno los aportes. ¿Cuántos aportes deben hacer?
4 aportes como mínimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre lo vamos a hacer de esa manera. Y los docentes venimos aquí, por ejemplo, yo tengo aquí a Lina, ya revisé su documento, ya lo descargué, lo realimenté, porque inclusive lo tengo por acá. Entonces, nosotros lo que hacemos es abrirlo, revisarlo, adjuntarle algún comentario. Entonces, por eso lo necesitamos en formato Word, para aquí adjuntarle algún comentario, decirle si está bien, si está mal. Aquí mismo ustedes van a encontrar el comentario. Aquí le escribo yo, está bien o debes corregir tal cosa. Le doy guardar y lo voy a adjuntar. Lo voy a adjuntar aquí en la respuesta. Siempre busque en el mensaje que ahí mismo su docente le da a responder y le va a adjuntar el archivo con el comentario. Entonces abren el archivo, ven el comentario y lo corrigen. Cuando ustedes ya tengan sus 4 aportes, simplemente van a unificar eso en un solo documento y lo van a cargar al entorno de evaluación antes de la fecha límite, porque después de esa fecha no van a poder cargar ningún trabajo. ¿Listo? La recomendación que daba la profe Nini. Como el ejercicio número 1 requiere de un video, entonces hagan sus aportes desarrollando el ejercicio, pero no realicen todavía el video. ¿Para qué? Para que nosotros podamos realimentar ese ejercicio y pues la idea es que ustedes finalmente hagan el video con un ejercicio que esté correcto y no tengan que hacer doble trabajo, doble tarea. Entonces lo hacemos ya al final. Deben de cargar esa grabación a un canal de YouTube o si lo van a hacer con alguna aplicación de videos lo pueden hacer también y eso les va a generar un enlace y ese enlace es el que pegan ahí en el trabajo que van a cargar en formato Word. ¿Listo? ¿Quedó claro esa parte? ¿Sí fui clara? Tengo una pregunta. En cuanto a las letras que usted me dice que hay que elegirlas, ¿eso es cualquiera del abecedario o también están en las guías? Cuando usted abre la guía, aquí, por ejemplo, yo tengo aquí esta guía. Yo les cargué a ustedes la guía también. Cuando ustedes abren la guía, ustedes van a encontrar del ejercicio 1 letras A, B, C, D y E. Del ejercicio 2, del ejercicio 3 y del ejercicio 4 las mismas letras. ¿Por qué? Porque en cada grupo son solamente 5 integrantes. Por lo tanto, esos 5 integrantes deben de elegir una letra para resolver de los ejercicios. Precisamente la tabla que muestra aquí está relacionado a eso. Los ejercicios que se van a encontrar son 5 letras para 4 ejercicios y son 5 integrantes. Cada integrante elige una letra y de esa letra resuelve los 4 ejercicios. Lina eligió la letra A. Entonces Lina va a la guía y revisa del ejercicio 1 la letra A, del ejercicio 2 la letra A, del ejercicio 3 y del ejercicio 4 la letra A. ¿Listo? ¿Cuántas letras hay en la guía? Hay 5 letras. A, B, C, D y E. ¿Ok? ¿Me confirman, por favor, si fui clara? Sí, profe. Sí. Sí, señora. Sí, señora, quedó claro. Sí, señora, claro. Ya le respondió al grupo. Mi grupo dice que es el 1144 y pues no veo los demás participantes. Sí, eso suele pasar. Entonces, bueno, ahí tenemos una ventaja y es que puedes elegir en cualquiera de las 5 letras que están ahí porque están disponibles. Pero tampoco quiero que se queden ustedes de pronto esperando a que sus compañeros hagan los aportes, porque muchos van a esperar para última hora y esa no es la idea porque si ustedes se demoran en cargar los aportes, faltando 3 días al cierre de la tarea, los docentes ya no revisamos y ya no realimentamos. Si la tarea se era el domingo, ustedes no esperen realimentación el viernes antes, ¿sí? Por eso es importante que vayan haciendo los aportes con anticipación. Si sus compañeros no han participado, ve haciéndolo, que no hay ningún problema. No, profe, pero es que yo cargo mis aportes y ellos los van a mirar. No, no pasa nada porque los ejercicios son diferentes. ¿Listo? Tienen que desarrollar los mismos pasos, pero el planteamiento del ejercicio va a ser diferente para cada letra.
Entonces no pasa nada. Inclusive ustedes pueden descargar los aportes de sus compañeros si ya hay y revisarlos. No va a ser copia porque el anuncio del ejercicio es diferente. ¿Vale? Yo tengo una pregunta. Sí, señora, la escucho. Lo que pasa es que yo tengo una confusión con la cuestión de los ejercicios. En la guía, nosotros descargamos la guía y ahí aparecen los ejercicios A, B, C y D y E, ¿cierto? Digamos, yo escojo el ejercicio A. Nomás es el ejercicio A, el enunciado primero que dice el ejercicio A que aparece en la guía. Con ese ejercicio resuelvo los 4 ejercicios que toca hacer. Así es. Entonces tú Ya. vas a la guía y ves el ejercicio 1 y solo vas a resolver el literal A. Vas al El A. ejercicio 2 y solamente resuelves el literal A. Vas al ejercicio 3 y solo resuelves el literal A. CD, ya. Sí, Vale. así es. Por eso la tabla aquí yo pues, la mencioné. Letra del ejercicio 1, 2, 3 y 4. La misma letra para los 4 ejercicios. No, sí, sino que pues buscando los apoyos y eso en internet me aparecía, me estaba como confundiendo, pues con los anexos que tenemos de guía para hacer los trabajos. Pero entonces ya entendí cómo es. Vale, entendí. Listo. Buenas Listo, noches, perfecto. profe. Sí, buenas. Profe, el número del grupo que lo identifica a uno serían los 4 últimos números después del guión. Sí, porque los primeros es el código del curso. O sea, me dice que es el 1601. Ok, listo. Ese es el número de grupo. Porque este 200, 611 es el código del curso. Bueno, o sea que sería grupo 1601. Recuerden que ustedes pueden verificar el número del grupo al que pertenecen aquí en perfil, ¿no? Van aquí al nombre de ustedes, le dan en perfil y ahí en perfil pues ustedes bajan y ahí encuentran el número del grupo que usted pertenece. En este caso pues a mí me aparecen todos estos grupos. A ustedes les va a aparecer solo un hito, ¿vale? Bueno, estudiantes, recuerden que no están solos, recuerden que nosotros estamos aquí tras la pantalla, nos encuentran en el WhatsApp, nos encuentran en el Skype. Si no respondemos inmediatamente, dejen el mensaje, por favor, ingresen a estas grabaciones. Si no pueden participar de manera sincrónica, las grabaciones están ahí disponibles para que puedan acceder a ellas en el tiempo que ustedes tengan y pues la vean las veces que sean necesarias. Ojo porque si tienes matriculado varios cursos, que por lo general es así, entre 5 a 7 cursos, las tareas se cierran casi que de manera simultánea. Es decir, perdón, si la tarea de pensamiento lógico matemático cerraba ahorita el 4, casi todas cierran para esa misma fecha. Entonces no se dejen alcanzar y no empiecen a resolver de a unita porque al final no les va a alcanzar el tiempo. Traten de hacerlo de manera simultánea. ¿Listo? Bueno. Ahí se les profe, una comparte la pregunta. asistencia. ¿Aló? ¿Sí? Para lo del B-Learning, que la verdad no nos han dado respuesta porque todavía no aparece Santander de Quilichao, ¿qué hacemos? Sí, mira que yo tengo problemas con eso porque tengo muchos estudiantes los cuales no se han podido inscribir al B-Learning debido a que no les aparece el CEAD donde están matriculados. Y eso es un inconveniente porque a mí me ha pasado también con los estudiantes que se matricularon en mi CEAD, pero son de otro, y cuando fui a cargarle los puntos no aparecían en el campus, no tenía cómo cargarle esos puntos extra. Entonces estamos resolviendo eso, por ahí ya le pasé la inquietud a nuestra directora de apoyo del curso, estoy esperando que me dé respuesta para saber si eso todavía está en organización y si eso se va a resolver esa semana para que ustedes no puedan faltar más a los B-Learning. Por el momento, la verdad, solamente estoy a la espera de esa ¿Dónde está el link respuesta. ¿dónde está el link de asistencia? En el chat, en la parte de la ventana del Teams, donde estábamos teniendo la reunión, dice chat, le dan clic ahí y ahí les aparece
Dice que el chat está solo disponible para los miembros del grupo. ¿Lo ves? Sí, profe, a mí también me aparece lo mismo y eso que yo ingresé con el correo de la universidad. Bueno, entonces Sí, les voy a profe, está compartir la bloqueada. asistencia, les voy a compartir la asistencia en Teams, ¿vale? En el grupo. Inmediatamente les voy a compartir la asistencia y les va a aparecer. Eso, profe, sí, toca por el grupo porque a mí sí me deja enviar, pero de pronto porque sí, somos del... Ok, la profe Nini ya lo pasó. Ya lo escribió ahí en el chat. Yo lo escribí en el chat, revise si les dejan, por favor. En el grupo de Teams, no en la reunión, ¿vale? Igual si ahorita Una salimos, pregunta, ¿cómo no pasa nada. ¿Sí? Pueden dirigenciar la asistencia. No encuentro el grupo de Teams. No Ahí me encuentro pregunto. el grupo de Yo Teams. tampoco. Cuando les envíen la invitación o les enviamos la invitación, espérenme, yo les comparto nuevamente pantalla. Cuando le enviamos la invitación a ustedes, había dos enlaces. Un enlace de la reunión y un enlace, voy a mirar aquí el de Skype. Sí, profe, pero dice que ese sitio no nos puede llevar. ¿No? Revisen Sí, ya le el hice chat. al enlace de Revisen abajo. Porque No lo varios deja estudiantes se llevar. han unido al grupo. Sí, revisen porque varios estudiantes se han unido. Este es el mensaje. Entonces, miren, dice enlace de encuentro y dice grupo Teams. Entonces, aquí yo llego se pueden unir al grupo. De igual manera, aquí en el chat también lo acabé de enviar. Revisen a ver si después los deja ingresar o no les deja ver el chat para nada en aquí en esa reunión. En el chat no nos deja ver, está bloqueado. No está habilitado el chat. A mis estudiantes los voy a compartir al WhatsApp. De igual manera, yo también lo voy a compartir al WhatsApp en este mismo momento. Le voy a colocar grupo para los que están presentes aquí, para que ingresen de una vez y revisen. Traten de hacer eso del grupo desde un computador, a ver si es por eso de pronto lo están haciendo desde el celular. Porque mire, tengo muchos estudiantes que me enviaron la solicitud, inclusive hace un rato. Desde el A ese teléfono no enlace. deja ingresar. Sí, entonces revisemos de pronto de un equipo. ¿Vale? Lo que pasa es que yo estoy desde el explorador, yo no tengo el grupo. La aplicación. Ajá, yo estoy desde el explorador, tocaría que instalarla. Sí. Yo tengo la aplicación, pero no estoy en el grupo de WhatsApp, no puedo. Sí, bueno, listo. Entonces tratemos de resolverlo. Sin embargo, le vamos a dar manejo así, compartiéndolo por el WhatsApp. Yo ahorita en un momento, mejor dicho, lo voy a compartir de una vez acá, desde mi celular. Bueno, sé que es mucha información. Sé que ahorita van a decir, no, nos quedó claro, pero después van a tener inquietudes. Entonces, ya saben, tenemos medios de comunicación y, por favor, carguen sus aportes con tiempo, ¿vale? Yo ya tengo por ahí algunos aportes que necesito realimentar y espero que me lleguen muchos más para que no me van a coger ustedes ya finalizando la tarea con 100 mensajes diarios. Entonces, ¿a qué hora voy a hacer esas realimentaciones? ¿Vale? Entonces, tratemos de hacerlo con bastante tiempo. Y les aseguro que esta tarea número 1, es un poco extensa, pero la tarea número 2 ya va a ser un poco más cortica y fácil y lo vamos a sacar más rápido. ¿Listo? ¿Sí? Así con esta explicación que nos dieron se realizan los 4 ejercicios. En este momento estamos resolviendo ejemplos del ejercicio número 1. El próximo miércoles vamos a ver ejercicio número 2 y 3, creo, que alcanzamos a ver 2 y 3. ¿Sí? De igual manera, si ustedes ya resolvieron el ejercicio número 1 y quieren avanzar con el ejercicio número 2, recuerden que en los foros hay videos para el ejercicio número 2 para que vayan adelantando. ¿Sí va así dirigida la pregunta o era Sí, algo profe, más? muchas gracias. Listo. Bueno, eso era todo. Les agradecemos mucho el espacio. Que tengan todos una buena noche y nos vemos todos los miércoles. Así es, profe. Feliz noche para todos. Gracias. Buenas noches, feliz noche, gracias. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la explicación.
Buenas noches, muchas gracias.